Hola desviados, yo soy Tours y esto es Queer Story TV. Como ya les había contado en otros de mis videos, una de las cosas que más me gustan en esta vida son los Juegos Olímpicos, especialmente los Juegos de verano. Entonces, bueno, si no tuviéramos esta pandemia que tenemos hoy en día, estas 2 últimas semanas se hubieran estado celebrando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero bueno, pues por motivos de pandemia, fin del mundo, se cambió para el próximo año, son las mismas fechas, pero el próximo año. Entonces hoy les quiero contar algunos datos curiosos sobre los Juegos Olímpicos que están relacionados con personas LGBT+. Entonces antes de seguir con este video quiero hacerles un pequeño disclaimer porque hay un meme que en las últimas 3 semanas o más no me ha dejado en paz y es este meme que dice como imagínate ser el diseñador que hizo este logo tan perfecto y que no se vaya a usar, y es como un logo de los Juegos de Tokio 2020, pero en realidad es que ese logo que ponen en ese meme ni siquiera es el logo real de los juegos. Es como un logo que un fan hizo de los Juegos de Tokio. Pero en realidad el logo oficial de los juegos ni siquiera es como la primera versión que se desarrolló para ellos, sino que se había hecho otra versión que después los fans acusaron que había sido un plagio a un teatro en no me acuerdo dónde. Entonces, bueno, se hizo un nuevo diseño que de hecho se sometió a votación, o sea, fue como un concurso para escoger el nuevo logo. Entonces, bueno, ya, solamente les quería decir que ese logo de SMM que está en todos pinches lados no es cierto, no se dejen engañar, amigos. Pero bueno, volviendo a nuestro video, los Juegos Olímpicos son una celebración que se originó en el siglo 8 a.C. y se celebró hasta el siglo 4 después de Cristo. Entonces originalmente era solo una carrera que se hacía en honor a Zeus en la ciudad de Olimpia. Pero bueno, después con el tiempo se le fueron agregando algunas otras categorías como el boxeo, la lucha grecorromana, el lanzamiento del disco, etcétera. Y en estos juegos pues no participaban las mujeres. Las mujeres tenían unos juegos que se celebraban en honor a Hera y solamente podían participar las mujeres que no estuvieran casadas. Sin embargo, después del siglo IV se prohibieron los Juegos Olímpicos porque había un emperador cristiano que consideraba que los juegos pues eran paganos y que no iban acorde con la religión que él estaba intentando instaurar, que obviamente pues era el cristianismo. Entonces los juegos se dejaron de celebrar desde el siglo IV hasta que en 1896 el barón Pierre de Coubertin de Francia decidió retomar los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y traerlos al mundo moderno como una señal de unión entre las naciones de todo el mundo. Estos primeros juegos se celebraron en la ciudad de Atenas y de hecho es que mucha gente esperaba que para los Juegos del Centenario estos regresaran a Atenas. Sin embargo, sucedió hasta 8 años después, en el 2004. Entonces, para este momento ustedes se deben de estar preguntando que qué chingados tiene que ver eso con los desviados y todo lo que hablamos aquí. Entonces les quiero contar de la primera persona de la que se tiene constancia que haya participado en unos Juegos Olímpicos. Y esta persona era el alemán Otto Pelzer, que participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1928, que se celebraron en Ámsterdam. Sin embargo, no participó como un hombre abiertamente gay y de hecho todavía participó en los Juegos de Los Ángeles de 1932. Sin embargo, con la instauración del Estado nazi en Alemania, pues bueno, ustedes saben que también estaba prohibido ser gay y que de hecho te llevaban a los campos de concentración y les ponían un triángulo rosa en el uniforme, y a las mujeres lesbianas les ponían un triángulo invertido en color negro. Entonces, con los años estos se volvieron también unos símbolos de resistencia LGBT, en especial el triángulo rosa. Pero pues cuando se instauró el régimen nazi, Otto ya no pudo participar en los juegos y de hecho es que lo arrestaron poco antes de los Juegos de Berlín 36. Sin embargo, a pesar de que ya había salido de la cárcel, pues obviamente ya no lo dejaron participar en esos juegos. Y de hecho es que Otto después de eso intentó volverse entrenador de otros equipos de atletismo dentro de Alemania y demás, pero pues nunca lo logró y terminó sus días entrenando equipos de atletismo en la India. Y de hecho fundó un equipo que hoy en día lleva su nombre en la India. Pero bueno, pues él, a pesar de sus participaciones como corredor en los juegos, nunca ganó una medalla. Pero quien sí ganó una medalla en esa misma época se llamaba Babe Zaharias, que era una mujer de Estados Unidos, que ella sí era una máster en los deportes porque a lo largo de su vida practicó golf y básquetbol y béisbol y atletismo, y fue en los Juegos de Los Ángeles 1932 donde ganó 2 medallas de oro y una de plata. Entonces, bueno, ella tampoco participó abiertamente como una persona LGBT. Sin embargo, más adelante en su carrera, pues sí salió del closet. Y de hecho es que tuvo una compañera con la que compitió por ahí de los años 50, que todo el mundo piensa que era su pareja sentimental. Pero pues es lo mismo que les decía en el otro video, de que ay, es su amiga de toda la vida.
Entonces, aunque Otto y Babe no participaron fuera del closet, son los primeros dos atletas LGBT de quienes tenemos conocimiento que hayan participado en unos Juegos Olímpicos. Y eso me lleva al primer atleta abiertamente gay de los Juegos Olímpicos, que él se llama Robert Dover y empezó a participar en los Juegos de Los Ángeles 1984 hasta los Juegos de Atenas de 2004 como miembro del equipo de equitación de Estados Unidos. Y de hecho es que él pues participó en los Juegos de Los Ángeles 84, pero fue hasta los Juegos de Seúl 88 que participó fuera del closet. Entonces Robert ha ganado medallas por equipos a partir de los Juegos del 88 hasta los Juegos de 2004, y de hecho es que Robert fue el último atleta estadounidense abiertamente gay en participar en unos Juegos hasta el 2018, que bueno, ya participaron Adam Rippon y Gus Kenworthy en los Juegos de Pyeongchang de invierno. Y de hecho es que en esos mismos Juegos de Seúl 88 fue cuando Greg Louganis, el clavadista estadounidense, se pegó en la plataforma y se abrió y fue como todo este escándalo, que de hecho creo que hasta hay una película al respecto. Pero bueno, él salió del closet hasta 1994, que pues ya no participaba en los Juegos Olímpicos. Y ahora les quiero contar de las mascotas olímpicas, que son una de mis partes favoritas de los Juegos Olímpicos. Y es que las mascotas son un personaje que se desarrolla como forma de la identidad de todo el juego, que de hecho la primera mascota olímpica que existió así en la historia oficial pues se llamaba Shoes, que fue para los Juegos Olímpicos de Grenoble en Francia en 1968, porque de hecho hasta los Juegos del 92 se celebraban el mismo año los Juegos de Invierno y los Juegos de Verano. Entonces, aunque en México 68 hubo una mascota que no es tan conocida, que se llamaba Chacmol, que de hecho es un jaguar rojo como inspirado en la cultura maya, pues la primera mascota de los Juegos Olímpicos como que se utilizó de manera oficial y en los eventos y tal fue este que les digo que se llamaba Shoes, que era como un esquiador, que la verdad es que era muy feo. Pero bueno, el primero así como oficial que se utilizó en los Juegos de Verano se llamaba Waldy, que era un perrito salchicha, que obviamente es de mis favoritos porque yo tengo un perro salchicha que se llama Andy Warhol, pero todo el mundo lo conoce como Santo Niño. Entonces la mascota de la que les quiero hablar el día de hoy se llama Petra, que Petra era la mascota de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992. Pero lo que a mí me gusta mucho es que Javier Mariscal, que es el diseñador que estuvo a cargo de las mascotas de los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos de Barcelona, tenía una amiga trans originaria de Chile que se llamaba Lorenza Botner, que su peculiaridad es que había nacido sin brazos. Entonces bueno, todas sus pinturas las hacía con los pies y demás. Pero pues ella fue la inspiración principal para Petra, que representa que incluso si tienes alguna discapacidad física, pues todavía puedes participar dentro de los juegos y todavía tienes como un lugar dentro de este evento mundial. Entonces bueno, Petra pues no tenía brazos y de hecho es muy chistoso porque pues tiene como dos colitas y una de estas colitas funcionaba como su mano en las caricaturas de Kobe que hicieron para los juegos. Y de hecho es que cuando fue la inauguración de los Paralímpicos de Barcelona, invitaron a Lorenza a que participara dentro de la ceremonia representando a Petra como encima de una moto y demás, y pues es como una de las cosas que me gustan más de los Juegos Olímpicos, de verdad. Las mascotas olímpicas me gustan tanto que me sé los nombres y orden cronológico de todas las mascotas, desde Waldy de Múnich 72 hasta Mirai Towa y Somaiti de Tokio 2020. Y aunque la verdad es que me gustan mucho las mascotas olímpicas, la verdad es que las de los Juegos de Invierno, en realidad solo me gustan las de Nagano 98, que eran como unos buitos muy bonitos, que aquí se los pongo también. Pero bueno, les quería contar la historia de Petra, que también me encanta. Y hablando de temas trans, la verdad es que hasta los Juegos de Pyeongchang 2018 no ha participado ningún atleta abiertamente trans en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, a partir de 2003 se pusieron como 3 reglas principales para que las personas trans puedan participar dentro de los Juegos Olímpicos. Y la primera de estas reglas, que se instauraron en 2003, era que los atletas trans que quisieran participar dentro de los Juegos Olímpicos ya tendrían que haberse hecho cirugías de reasignación de sexo, tanto en genitales y como características externas, como una gonadectomía, o sea que les habían retirado los ovarios o los testículos. Y la segunda es que ya tenían que haber hecho este proceso legal de cambio de sexo.
Y la tercera de estas reglas era que mínimo tenían que llevar 2 años de terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, pues en 2015 cambiaron estas reglas porque se dieron cuenta que muchas veces las personas trans no pueden acceder como a los recursos para pagar estas cirugías que ellos pedían, y que había países en los que probablemente ni siquiera fuera legal cambiar la identidad de género de las personas. Entonces, a partir de 2015 las dos únicas reglas que hay es que ya tienen que llevar mínimo 4 años viviendo con su nueva identidad de género, y que en el caso de las mujeres trans sus niveles de testosterona tenían que estar por debajo de cierta cantidad, que de hecho la idea era cambiar esa regla, hacerla como un poco más bajo el nivel de testosterona para los Juegos de 2020, pero bueno, al final dijeron que como estaban demasiado cerca de los Juegos de Tokio, pues lo mejor era que iban a instaurar estas reglas hasta después, como para que hubiera más fair game en este asunto, y como no interferir en que hay de repente alguien ya no puede participar por esta nueva regla o así. Sin embargo, como les mencionaba, hasta los Juegos de Pyeongchang no ha habido una persona abiertamente trans que participe en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, existe la posibilidad de que para los Juegos de Tokio 2020 haya al menos 3 personas participando en los Juegos, y la primera de estas personas es una mujer que se llama Chelsea Wolfe, que es de Estados Unidos, y ella lo que hace es BMX, o sea, ciclismo como de acrobacias y demás, que si ustedes no saben fue introducido como deporte olímpico por primera vez para los Juegos de Tokio junto con skateboarding. Entonces bueno, una de las posibles atletas olímpicas trans que vayan a participar es esta mujer Chelsea Wolfe. Pero también está una brasileña que se llama Tiffany Abreu, que ella de hecho ya había participado como hombre, pero bueno, ahora que ya hizo su transición, bueno, espera que el equipo de Brasil la convoque para participar en los Juegos del próximo año. Y la última persona trans que se espera que participe, y que de hecho es como la más segura que pueda participar en los próximos Juegos, se llama Laurel Hubbard, que ella es de Nueva Zelanda y practica halterofilia, o sea, levantamiento de pesas. Que de hecho, ¿por qué les digo que es como la que es más probable que participe? Es que bueno, como regla o así más o menos, espera que al menos haya un representante de cada continente en las distintas categorías. Entonces bueno, Laurel en Nueva Zelanda es como la número 1 en halterofilia, entonces por eso es como la que más probablemente vaya a participar. Sin embargo, bueno, pues existe la posibilidad de que estas 3 mujeres participen en los Juegos Olímpicos del próximo año. Y bueno, ya que estamos hablando de visibilidad trans dentro de los Juegos Olímpicos, aunque no ha habido una participante o un participante trans en los Juegos Olímpicos, para los Juegos de Río 2016, el comité organizador quiso incluir a la modelo Lia T como una de estas chicas que ya saben, cuando es el desfile de atletas en la ceremonia de inauguración, pues van como con el letrero que dice de que Brasil, Grecia, no sé qué, que de hecho, como fun fact, quienes abren siempre el desfile de atletas pues es Grecia, y seguido de Grecia siempre van los atletas del país anfitrión. Pero bueno, en 2016 el comité organizador decidió invitar a la modelo trans Lia T a que fuera quien llevara el letrero de Brasil dentro de este desfile, y la razón por la que decidieron hacerlo es que bueno, pues Brasil es el país número 1 en crímenes de odio contra mujeres trans. Entonces el comité organizador quiso decir como están aquí y son bien recibidas, entonces por eso es que le invitaron. Que de hecho Lia es una modelo muy famosa que por ahí de 2011, una cosa así, ganó reconocimiento mundial porque estuvo en una campaña de Givenchy, porque es muy amiga de Riccardo Tisci, y después de eso incluso fue modelo para una marca de trajes de baño súper famosa en Brasil que se llama Blue Man, que de hecho esa campaña de Blue Man la hizo Terry Richardson, y también salía Marlon Teixeira y otros modelos brasileños ahí en Ipanema. Y otra cosa chistis que les quiero contar es que se dice que cuando fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Grindr crashó. O sea, como que el mito urbano dice que cuando fueron a llegar los atletas a Londres, crashó Grindr como en esa zona donde está la Vía Olímpica, que si lo piensan tiene como mucha lógica, porque pues obviamente los Juegos Olímpicos desde la antigua Grecia eran como este gran desfile de cuerpos perfectos y de gente joven y demás. Entonces pues obviamente hace como mucha lógica que Grindr haya crashado, aunque Grindr después dijo que no era cierto. Pero bueno, en la mente y los corazones de todos los maricones se queda la idea de que los atletas de Londres 2012 crasharon Grindr. Y pues hasta aquí mi video de hoy. La verdad es que disfruté muchísimo compartirles de estas historias de los Juegos Olímpicos, porque la verdad es que soy muy fan.
Entonces espero que hayan aprendido algo y pues la verdad es que si les gustó mi video les agradezco muchísimo que se suscriban, que se lo compartan a sus amigos, que se los enseñen a sus mamás y sobre todo para que cuando termine esta chingada pandemia puedan salir y contarles algo divertido a sus amigos y les digan que lo aprendieron en Queer Story TV. Yo soy Tours y nos vemos muy pronto. Hasta luego.